Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestro penúltimo webinar de creadores TI del 2019. Tenemos a un súper invitado, al ingeniero Mauricio Alonso, director del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Libre de Bogotá, vicepresidente del nodo de Redis, de la red de programas de ingeniería de sistemas del nodo Bogotá también, y uno de nuestros ingenieros más activos en el ecosistema de tecnología. Mauricio, mil gracias por acompañarnos. Pacho el ingeniero Francisco Correa de AFIT va a darles algunas de las pautas de cómo funcionan estos webinars si están por primera vez. Y luego, Mauro, tienes todo el espacio para ti, para que cuentes un poquito tu perfil y ya nos hagas la presentación. Muchas gracias por compartir tus conocimientos. Para los asistentes, aprovechen el espacio, pregunten todo lo que quieran y recuerden que este webinar queda grabado y lo publicamos en el enlace de Creadores TI que está dentro de la página de FedeSoft, donde pueden encontrar las grabaciones de todos los webinars que hemos ofrecido durante el año. Bueno, buenas tardes a todos. Para FedeSoft, Redis y la IEEE Colombia, este evento es muy importante y es parte de esa campaña que queremos dirigir hacia eso que hemos llamado los creadores TI en Colombia, que pretendemos que los estudiantes de ingeniería de sistemas y carreras afines cada vez sean más, porque queremos desarrollar esta industria del software en Colombia. Bueno, la actividad, como siempre la hemos desarrollado, es muy fácil. Todos vamos a escuchar la presentación de Mauricio. Al final, más o menos alrededor de las 5:45, van ustedes preparando sus preguntas y las vamos a ir leyendo y Mauricio las va a ir contestando rápidamente. Esperemos pues que disfruten esta charla en el día de hoy y que todos aprendamos mucho, porque la verdad yo he ido aprendiendo también mucho. Bueno, los dejo en compañía de Mauricio. Voy a poner mi micrófono en silencio y adelante. Francisco, muchísimas gracias. Liliana, muchísimas gracias. Para todos los que están en este momento conectados, muy buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Alonso. Soy ingeniero de sistemas de formación. Tengo una especialización en diseño y construcción de soluciones telemáticas. Soy magíster en educación y también tengo una maestría en arquitecturas de TI. El día de hoy vengo como conferencista para hacer la charla de fundamentos de cloud computing. Espero que les guste la información, espero que tengan preguntas al final de la presentación para que podamos pues darle continuidad al tema y pues que les guste mucho. Este tipo de temas son sumamente importantes hoy día porque son temas de muchísimo auge y hay muchísima necesidad en este momento a nivel mundial de personas que manejen conceptos como cloud computing y pues la idea es que ustedes empiecen y si ya tienen algún tipo de conocimiento, pues mejor aún. Quiero agradecer especialmente a FedeSoft, a Redis, a la IEEE, por este espacio, por esta oportunidad y pues no queda más que pues iniciar la presentación y vamos a arrancar entonces con la temática. El día de hoy vamos a llevar la siguiente agenda. Entonces la idea es primero que veamos qué es la nube, ¿de acuerdo? ¿Cómo llegamos a ese concepto de cloud computing? Luego vamos a hablar acerca de los tipos de nubes, cómo podemos clasificar de alguna manera las nubes que aparecen en el sector de la industria. Luego vamos a hablar de qué beneficios podemos obtener de la nube. Luego tendremos que abordar el tema de cómo está la infraestructura global a nivel mundial, cómo está distribuida y cómo está de repente implementada toda la parte de cloud o de sistemas cloud computing en el mundo. Tenemos que hablar también sobre el tema de la seguridad y conformidad de la información que llevamos a este tipo de ambientes en nube y qué oportunidades de trabajo se presentan, qué tipo de perfil debo tener yo para poder trabajar en ambientes de cloud computing. Bueno, entonces sin más preámbulos, iniciemos y empecemos con qué es la nube, de dónde sale el término. Yo a veces me acuerdo mucho una vez en el conjunto residencial en el que vivo, estábamos en una reunión de asamblea y una contadora muy querida, la contadora,
comentó que quería llevar el software contable del conjunto a la nube, pero que le preocupaba mucho el invierno tan fuerte que estaba sufriendo Bogotá en esos momentos. Entonces, desde ese momento me marcó totalmente el asunto. Entonces, tratemos de mirar o de entender qué es la nube, porque a veces parece mentira, pero puede haber personas que no entienden muy bien o no comprenden muy bien el concepto primario de por qué una nube. ¿De acuerdo? Cuando trabajamos con aplicaciones en un modelo tradicional, nosotros tenemos un entorno de usuario, lo que el usuario ve en su terminal computacional, en su teléfono móvil, en su dispositivo, él ve información. Esa información está a partir de unos servicios que permiten que esa información sea visible. Y esos servicios están sobre algún tipo de infraestructura. O sea, yo debo tener un computador, un celular, una tablet para poder ver esa información. Todo esto casi siempre va a estar en Internet. La nubecita que vemos ahí pintada es ese Internet. Hay nuestro proveedor de servicio, que es el operador que nos lleva la conexión hasta la casa o la oficina, va a mediar para que la información se mantenga en un proveedor que nos puede estar almacenando dicha información, puede ser en una página web o en cualquier tipo de espacio. Esto, cuando hablamos de un modelo cloud, cambia, porque los usuarios finales solamente manejan el entorno del usuario. Y detrás de la nube de Internet es que dejamos toda la parte de infraestructura, de servicios y de información. Se le dice nube porque nosotros en realidad no conocemos la forma que tiene esto. Entonces es como una nebulosa, una nube que está muy allá y nosotros no vemos cuál es la forma real. Pero esa nube está compuesta en realidad por centros de datos, grandes centros de datos que trabajan toda la parte de servidores, la parte de almacenamiento, la parte de seguridad, la parte de redes de datos. Entonces, tenemos una cantidad, un sinnúmero de infraestructura distribuida en unos data centers a nivel mundial que generan o van creando ese imaginario de nube que nosotros utilizamos día a día, porque nosotros todos los días estamos haciendo uso de la nube, cuando utilizamos una cuenta de correo electrónico, cuando utilizamos una unidad de almacenamiento virtual, cuando hacemos uso de una red social, la nube está detrás de todo esto, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué tipos de nubes vamos a encontrar nosotros en el mercado? Hay nubes privadas, hay nubes híbridas y hay nubes públicas. ¿Cuándo tenemos nosotros el concepto de una nube privada? Una nube privada es una nube en la que nosotros tenemos la información en nuestro propio data center. O sea, solamente tengo un data center como una empresa, como una organización, tengo mi centro de datos para toda la información. ¿De acuerdo? La idea es que yo únicamente tengo todos mis datos en esta organización y soy el que gestiona todo lo que tiene que ver con mi infraestructura. Entonces yo me encargo de la gestión física de la infraestructura, todos los servidores, los armarios de comunicaciones, toda la parte de cableado. Todo esto es gestionado por mí como organización, ¿de acuerdo? O sea, la idea es que cuando tengo este tipo de nube, una nube privada, yo soy el dueño de la información, de la infraestructura y de cómo se transmite, del almacenamiento, de todo. Ese es el concepto de nube privada. La mayoría de organizaciones grandes cuenta con este tipo de infraestructuras, ¿de acuerdo? Tiene todo un sinnúmero de servidores, tiene personal contratado para hacer el mantenimiento de dichos servidores, para hacer las actualizaciones y para todo lo demás. Así como tenemos nubes privadas, también tenemos el acceso a nubes públicas. ¿Qué es una nube pública? Una nube pública es un proveedor que me entrega a mí la posibilidad de que yo utilice su infraestructura en un modelo como tercerizado. O sea, yo no tengo un data center y utilizo el data center de un proveedor, ¿de acuerdo? Vamos a mirar luego la parte de los modelos y vamos a ver cómo de repente podemos tener diferentes tipos de nubes. Adicional a esta clasificación que estamos haciendo entre privadas, públicas e híbridas, también nosotros podemos tener otras clasificaciones de las que vamos a hablar más adelante. Entonces, en la nube pública, lo que se hace es que hay un tercero que gestiona mi nube, que gestiona todo lo que tengo yo ahí, ¿de acuerdo?
tiene que darme garantías. O sea, cuando yo tengo una nube privada, pues la garantía de la seguridad de la nube depende de mí. Y en esa nube privada, pues yo soy el que manipula todos los servidores, el que manipula todos los datos, el que manipula el almacenamiento, el que controla el acceso a los centros de datos. Soy yo, el que pone el esquema de seguridad con vigilantes, con lectores biométricos y con todo, soy yo en una nube privada. La nube pública también tiene que contar con esos mecanismos y tiene que garantizarme privacidad, tiene que garantizarme disponibilidad y tiene que garantizarme cualquier seguridad. Si no cumplen con eso, pues tendrá que haber algún tipo de penalización o algún tipo de cobro de algún tipo de póliza de incumplimiento, porque pues tienen que garantizarme la seguridad de mi información, la disponibilidad de mi información o de mis servidores en todo momento. ¿De acuerdo? La ventaja que puede tener en un momento determinado la nube pública comparada con una nube privada es que me permite ser más flexible en el momento en el que yo necesite más poder de cómputo, más almacenamiento, que necesite más conectividad, la voy a poder obtener. En el momento en que no lo necesite, pues voy a poder también reducir mi costo de facturación, porque en las nubes públicas yo debo pagar por los servicios que utilizo. Ventaja fundamental, el que yo solo pago por lo que uso, o sea, pago por consumo. ¿De acuerdo? También tenemos esquemas de nube híbrida en las que las organizaciones utilizan algunas de las ventajas de las nubes privadas y algunas de las nubes públicas. Si yo como organización ya tengo toda una infraestructura, tengo unos centros de datos, tengo personal contratado, yo podría pasar cierto tipo de aplicaciones a una nube pública o de almacenamiento y dejar el resto trabajando en mi organización y de esa manera hacer una nube híbrida. Si, por ejemplo, estuviésemos hablando de una organización bancaria, la banca, por disposiciones gubernamentales, no puede tener los datos en nubes públicas. Entonces, los datos de sus usuarios. Entonces, por ejemplo, en el caso real, de la vida real de un banco, tendrá que hacer manejo de nubes híbridas y algunas aplicaciones que no son de misión crítica, no son del core bancario, pueden ir a una nube pública y toda la parte de administración de cuentas y clientes tendrá que estar en una nube privada. Entonces, la nube híbrida me hace una mezcla entre lo que me da una nube privada y lo que me da una nube pública. Entonces, tengo una posibilidad de ser portable, poder mandar información de una nube a otra, datos, puedo trabajar con modelos de explotación que me permitan de alguna manera garantizar el correcto funcionamiento de mi organización. Yo podría, por ejemplo, tener la parte de mi correo electrónico dentro de una nube pública, ¿de acuerdo? Pero otras cosas que son de mi empresa las podría tener en la nube privada. ¿Listo? Hay otro concepto que no traje aquí a la presentación, que es la parte de nubes de comunidad. Una nube de comunidad va a ofrecerles una infraestructura compartida. Entonces yo puedo, entre organizaciones, compartir mi infraestructura para que no se generen costos tan altos. Tener servidores, o sea, tener muchos computadores dispuestos en un centro, genera cierto tipo de inversiones y hay pues que hacer unos gastos en ese mantenimiento de la infraestructura. Entonces, para algunas organizaciones podría ser bastante bueno tratar de utilizar recursos compartidos. La idea es que podrían gestionarla en compañía, o sea, las dos organizaciones, 3 o demás que quieren hacer una nube comunitaria, podrían hacer un proceso de gestión compartida o contratar un tercero para que se encargue de toda la parte de gestión como un proveedor de servicio. ¿De acuerdo? Pueden estar instaladas en mi ubicación física de mi empresa o pueden estar en la otra empresa o pueden estar en cualquier otra parte, pero pues el concepto va más a la parte del manejo de nubes compartidas por comunidades, por más de una organización. Ahora, así como tenemos unos tipos de nubes, también tenemos unos modelos de servicio en la nube. Entonces, cuando hablamos de modelos de servicio en la nube, hablamos de qué vamos a poner en la nube, qué necesitamos que esté en la nube, qué tanto me administra un proveedor y qué tanto administro yo. Entonces, en ese tipo de esquema, manejamos modelos como IaaS, que es infraestructura como servicio, manejamos el modelo de PaaS, que es plataforma como servicio, y manejamos el modelo de SaaS, que sería software como servicio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de infraestructura como servicio, es que la persona que me provee mi servicio de nube me entregue los servidores, me entregue los equipos de comunicaciones y los equipos de transmisión y procesamiento de datos, y yo me encargo del resto.
Cuando hablamos de plataforma como servicios, no solamente vamos a recibir la parte de infraestructura, sino también algún tipo de plataforma operativa y algún tipo de sistema operativo que me permite de alguna manera utilizar esto. En IaaS, en infraestructura como servicio, todo lo que tiene que ver con el sistema operativo depende de mí. En PaaS no, en PaaS me entregan ya el sistema operativo instalado, implementado en la solución PaaS que yo adquiero. Cuando hablamos de SaaS, hablamos de software como servicio. Y entonces aquí lo que pensamos es en el consumidor final. Y yo tengo la solución completa, con infraestructura, con plataforma operativa y con software lista para uso. O sea, en ese momento lo único que hago yo es, o mejor dicho, tercerizo absolutamente toda la administración tecnológica de mi negocio para poder hacer el despliegue de cualquier tipo de solución. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra más o menos de qué o cómo están divididos o cómo está categorizado este modelo de servicio en la nube. Cuando hacemos uso de un software clásico, nosotros en nuestro computador, en nuestro equipo de oficina, tenemos que contar o tenemos que garantizar que disponemos del equipo, disponemos de las telecomunicaciones, de toda la parte de cableado o red inalámbrica que me va a permitir utilizar el equipo, disponemos de la unidad de almacenamiento o disponemos de los discos duros en los que se va a guardar toda la información, disponemos de los servidores físicos en los que voy a hacer uso de la implementación de todas las cosas que voy a tener en mi modelo de negocio. Tenemos también la virtualización. El concepto de virtualización es sumamente importante para el cloud, porque a partir del virtualizar equipos es que podemos dar un servicio de cloud. Esto es más o menos como un solo computador físico se puede convertir en muchos computadores virtuales que me van a prestar servicios que pueden ser diferentes o pueden ser el mismo tipo de servicio. ¿De acuerdo? Entonces, el cliente también debe garantizar la parte de virtualización, debe implementar el sistema operativo, debe implementar el servidor de aplicaciones que va a permitir que la aplicación que quiero ejecutar corra o se ejecute, debe garantizar la ejecución de la misma aplicación, administrar todo lo que tenga que ver con los datos y ejecutar, instalar y ejecutar las diferentes aplicaciones. Eso es en un esquema de software clásico. Si adquirimos un modelo de servicio de IaaS, infraestructura como servicio, tengo un proveedor que se va a encargar de garantizarme que tengo networking, que tengo almacenamiento, que tengo servidores y que ya hay un proceso de virtualización en los mismos. ¿Qué significa? Que yo como organización solo tengo que preocuparme por implementar el sistema operativo, desplegar el servidor de aplicaciones, ejecutar ese software que quiero utilizar, administrar los datos y administrar toda la parte de aplicaciones. Entonces, si yo lo que necesito es un data center para poder hacer un proceso de implementación de mis sistemas desde el sistema operativo hacia arriba, la solución es una infraestructura como servicio. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero contratar una plataforma como servicio? No quiero hacer la implementación del sistema operativo, ni del servidor de aplicaciones, ni la ejecución del mismo. Yo lo que necesito es que mi proveedor, en un modelo de plataforma PaaS, que mi proveedor se encargue del networking, del almacenamiento, de los servidores, de la virtualización, del sistema operativo, del servidor de aplicaciones, el middleware, de la ejecución del mismo, y yo solamente me encargo de gestionar los datos y las aplicaciones que van a correr en esa solución. Eso sería un modelo de servicio de plataforma como servicio. Ahora bien, si yo no quiero tener nada que ver con esta tecnología y necesito que un proveedor de servicios se encargue de todo, supongamos que mi modelo de negocio no es la tecnología, sino que mi modelo de negocios, por ejemplo, es, no sé, vender empanadas. Y yo, para vender esas empanadas, necesito tecnología, porque piensen o tratemos de irnos al escenario de un cliente o de algún tipo de empresa grande de venta de empanadas que tiene sucursales en diferentes centros comerciales. Tiene que manejar un sistema de logística, tiene que manejar un control de inventarios, tiene que manejar un sistema de facturación, tiene que manejar un sistema contable. Entonces, yo o mi negocio en este momento es vender empanadas. No quiero tener que saber nada de eso. Quiero tercerizar por completo todo ese tipo de aplicaciones y servicios de tecnología para centrarme
en preparar muy buenas empanadas y que mi negocio despegue vendiendo empanadas. Entonces, en ese caso, si yo quiero entregarle todo a mi proveedor, entonces adquiero una solución de software como servicio, ¿de acuerdo? Y mi proveedor se encargará de todo, de la parte de networking, del almacenamiento, de los servidores, de la virtualización, del sistema operativo, del servidor de aplicaciones, de la ejecución, de los datos y de las aplicaciones. Él se encarga de gestionarme todo, ¿de acuerdo? Entonces yo solamente me encargo de mirar mi negocio. ¿Cómo voy a escoger mi modelo de servicios en la nube? Depende. Yo puedo necesitar o puedo desde el core de mi negocio necesitar solamente la infraestructura. Entonces adquiero un IaaS. Tal vez necesito la plataforma, adquiero un PaaS. Tal vez necesito todo, adquiero una solución SaaS. ¿Ok? Listo. Aquí tenemos un cuadro. No sé si de repente en la presentación se alcanza a leer muy bien, pero entonces vamos a ir como haciendo un breve resumen y veamos más o menos qué ofrece nuestro modelo de servicios en la nube, cuál es su uso recomendado, cuál es el tipo de contenido que se puede llevar a cloud, qué ventajas tiene y qué inconvenientes puede llegar a tener. Entonces, empecemos, por ejemplo, con infraestructura como servicio, ¿de acuerdo? Entonces, en la infraestructura como servicio es tener un data center alquilado, uso o pago por lo que uso, ¿de acuerdo? Pay as you go. Yo pago por lo que utilizo. ¿Para qué lo uso? Para cargas de trabajo variables, para balanceadores de carga. Un balanceador de carga es cuando yo tengo de pronto una aplicación y necesito distribuirla en muchos servidores porque hay muchas personas que están ingresando al mismo tiempo, por ejemplo. Cuando tengo muchísimas tareas que realizar, toda la parte de aseguramiento de la calidad, la parte de pruebas, ¿de acuerdo? Entonces, utilizaría una infraestructura como servicio, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que me entregan a mí en el cloud? Me entregan me entregan una máquina virtual, una máquina en la que yo puedo hacer todos los despliegues, ¿de acuerdo? ¿Qué ventajas tiene? Pues el proveedor de servicios es el responsable de la administración de los equipos. Si hay algún tipo de problema técnico con la red, con el servidor o cualquier cosa física, quien me responde es mi proveedor de servicio. Yo solamente utilizo esto para reducir costos, porque yo solo pago por lo que uso. Si yo tengo un servidor que no estoy utilizando, no me lo cobran. La nube tiene una característica importante y es que crece o decrece si yo lo configuro así. Sí, es una de las cosas que lo hace una nube, es la parte de la elasticidad, así se llama. Y si yo quiero, por ejemplo, o tengo una carga muy fuerte en un momento determinado, hay mucha gente que está entrando a consultar información en mis servidores, yo podría hacer que esa nube se estire, crezca, sea elástica y se carguen más máquinas para que mi servicio nunca se caiga, ¿de acuerdo? Eso sería pues maravilloso y lo podemos hacer pues, en el modelo de infraestructura como servicio. La escalabilidad es totalmente automática, entonces yo como usuario no dependo de eso, la nube se encarga de ayudarme con toda la parte de escalabilidad. ¿Listo? En la parte de servicio. Ahora, ¿qué inconvenientes puede tener? Yo tengo que encargarme de todo el aprovisionamiento, la parte de los recursos, pueden generarse algunos tipos de puntos críticos. La parte de manejo de la infraestructura está en un tercero, entonces yo dependo de mi tercero. Si llegase a haber algún tipo de problema en el momento de algún tipo de caída de sistema, pues yo no puedo hacer más que esperar a que me lo solucionen. Se cayó el sistema operativo, bueno, eso será responsabilidad mía, pero se cayó la red, es responsabilidad del proveedor y hasta que el proveedor no lo solucione, yo no podría dar ningún tipo de solución, ¿de acuerdo? Yo no podría, o sea, no podría garantizar en ese momento, o mi proveedor no me podría garantizar que los datos están protegidos porque podría haber pérdidas de datos, ¿de acuerdo? Si yo dejo de operar en un momento determinado por una falla de mi proveedor, pues esa falla de mi proveedor haría que de repente yo tenga pérdida de información dentro de mi plataforma. Si pasamos al modelo de plataforma como servicio, pues la idea es que, ¿qué me ofrece? Una plataforma. Esa plataforma está lista para que yo ejecute ahí el programa, el código que necesite ejecutar, ¿de acuerdo? Yo puedo ejecutar las aplicaciones que requiera. ¿Para qué lo utilizo? Si yo, por ejemplo, desarrollé algún tipo de aplicación, pero yo no quiero o no sé instalar sistemas operativos, configurar estos mismos, montar un servidor de bases de datos, montar un servidor de aplicaciones. No conozco eso, pero sí soy desarrollador de software y estoy desarrollando de alguna manera software para poder utilizar, no sé, de repente para administración de clientes,
paquetes contables, etcétera. Yo hago esos desarrollos, entonces necesito que me entreguen toda una plataforma. Entonces, en ese momento sería un uso adecuado. No tengo que estar pensando en controlar la topología de la red, en controlar el sistema operativo, en verificar si el servidor de bases de datos o el servidor web o las herramientas de desarrollo que requiero están bien instalados. De eso se encarga mi proveedor de servicio. ¿Yo de qué me tengo que encargar? Me tengo que encargar de generar el código, de hacer la aplicación que va a ejecutarse sobre esos servidores. ¿Cuál es el contenido que voy a tener cuando me entregan eso? Voy a tener toda la parte de aplicaciones y herramientas para poder desplegar. Yo me encargo de montar ahí el código fuente o las aplicaciones que quiero que se desplieguen. ¿Qué ventajas tiene? Pues el proveedor de servicios tiene que responderme a mí por todo lo que tiene que ver con hardware y software para poder ejecutar la implementación del sistema operativo. Todas esas cosas las va a hacer mi proveedor de servicios. Yo me voy a encargar de instalar el software que quiero ejecutar y ejecutar el software. ¿De acuerdo? Es más o menos el contexto. Ahora, ¿qué inconvenientes tengo? Pues de repente voy a tener limitación en cuanto a qué herramientas voy a disponer, porque tal vez en un momento determinado no tengo, si estoy desarrollando en algún tipo de herramienta, tal vez mi proveedor de servicio no tiene un PaaS que me cumpla con esos requerimientos de la herramienta que necesito para poder implementar el framework de desarrollo que quiero implementar. Y en el momento en el que yo quiera hacer una migración, va a ser doloroso, porque tengo un grado de dependencia alta de mi proveedor, porque mi proveedor hizo toda la implementación de servidores, sistema operativo, networking, todo eso él lo hizo. Entonces, en el momento en que yo quiera hacer una migración de datos, puede ser un poquito doloroso, ¿de acuerdo? Ahora, el otro modelo que tenemos es el SaaS, que es software como servicio, y aquí lo que tenemos es software listo para usar. O sea, yo ya tengo todo listo. ¿Para qué me sirve? Herramientas ofimáticas. O sea, si yo quiero tener, por ejemplo, la administración de mi correo electrónico, la puedo tercerizar. La puedo tercerizar con Microsoft, con Office 365. La puedo tercerizar con Google, con la parte de Gmail, ¿de acuerdo? Lo puedo utilizar también para toda la parte de escritorios virtuales, para programas de gestión de relacionamiento con clientes como CRMs, ERPs, ¿de acuerdo? También para toda la parte de manejos contables de una organización, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el uso recomendado de un software como servicio. ¿Qué voy a tener ahí? Todo va a estar montado en la nube, completo. O sea, a mí me entregan todo para que yo desde las terminales solamente me conecte y use. ¿Listo? ¿Qué ventajas tiene? Pues la inversión inicial es menor, el riesgo es menor, porque en los modelos anteriores, si de repente había fallas en la implementación del sistema operativo o fallas en la carga de la aplicación, pues el responsable directo iba a ser yo. En ese modelo, SaaS, mi proveedor de servicio debe garantizarme totalmente que todo está funcionando de manera perfecta. ¿De acuerdo? No tengo que pensar en costos de instalación, no tengo que pensar en costos de licenciamiento. Si tal vez no estoy haciendo desarrollos libres, sino que quiero implementar algún tipo de software licenciado, en el modelo SaaS ya viene incluido el costo de la licencia de ese software. Las actualizaciones, cualquier tipo de actualización que se ejecute o se corra sobre el nuevo sistema operativo o sobre el servidor de aplicaciones o sobre cualquier cosa, va a estar automático dentro de mi plan, el plan que contrato, ¿de acuerdo? Entonces va a haber mayor disponibilidad, va a haber mayor seguridad de los datos, va a haber más facilidad de acceso, porque yo accedo desde cualquier terminal. O sea, yo ya tengo listo o dispuesto todo mi software como servicio y desde cualquier terminal computacional me puedo conectar para trabajar sin ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Qué inconvenientes puede tener? Puede haber un bajo nivel de confianza en la parte de seguridad de datos, porque yo estoy tercerizando casi completamente todo lo que tiene que ver con la administración de sistemas informáticos a un proveedor de servicio. Puede haber un incumplimiento de acuerdos si yo le entregué absolutamente toda la gestión de tecnología a mi proveedor y tal vez hay algún tipo de problema de caídas, pues yo puedo caer completamente y tal vez mi empresa, mi corporación, mi organización va a salir completamente de funcionamiento porque no tengo la seguridad ni la certeza de qué hay detrás de esa nube. Es una nube completa y no veo qué hay ahí, ¿de acuerdo? Va a haber de repente un problema de integración si quiero trabajar mi software como servicio con integración a sistemas que tengo en mi data center personal o organizacional, ¿de acuerdo? Y pues la disponibilidad de los datos podría tener cierto tipo de complicaciones, ¿de acuerdo?
tenemos, o en el software como servicio, se genera una alta dependencia del proveedor de servicio. O sea, todo lo que tenemos está en el proveedor. Hay un modelo que podríamos, aquí lo incluí para mencionarlo, que es el de IT como servicio. O sea, el concepto el concepto con el que se abarca es con el de broker de servicio. Y este broker de servicio lo que hace es que todo lo que tiene que ver con tecnología, es un modelo muy parecido a software como servicio, pero no solamente software, todo lo que tiene que ver con tecnología lo tercerizo y se lo entrego a un proveedor de servicio, ¿de acuerdo? Entonces ahí está todo, mi concepto completo del negocio, todo lo que tiene que ver con mi departamento de TI. O sea, yo en este tipo de modelo ya no tendría un departamento de tecnologías de la información de TI en mi organización. Tomo ese departamento de TI y lo entrego completamente a un proveedor de servicio. Eso tiene ventajas y tiene desventajas. Hay muchas empresas que tienden a hacer eso para concentrarse en su core de negocio, pero hay algunas que pues mantienen un departamento de TI que al menos se encargue de todo lo que tiene que ver con la administración funcional de las aplicaciones y despliegues de tecnología. Puede ser una buena solución. ¿De qué depende que yo haga o aplique un modelo IaaS, un modelo PaaS, un modelo SaaS o decida tercerizar completamente el departamento de TI? De la organización y de qué tipo de objetivos estratégicos quiere cumplir mi organización. Ahora, ¿qué beneficios tiene el que pues trabajemos en la nube? O sea, ¿qué me beneficia a mí pasarme a un modelo cloud? Entonces, el primero que tenemos es gastos de capital de comercio por gastos variables. Entonces, cuando yo pienso en invertir en un centro de datos, cuando yo pienso en comprar servidores, un servidor es un computador que no es económico. Yo puedo conseguir computadores en el mercado que cuestan $1.000.000, pero un servidor de verdad puede costar entre 30 y más millones de pesos, ¿de acuerdo? Entonces, el invertir en centros de datos y servidores es sumamente costoso y yo debo saber cómo los voy a usar. O sea, yo no puedo tomar el presupuesto de la organización y despilfarrarlo completamente comprando tecnología que tal vez no voy a usar o de la cual solo voy a utilizar un porcentaje menor. O sea, cuando yo voy a la nube, yo pago por lo que uso. ¿Qué significa? Que si no estoy usando tecnología en un momento determinado, pues mi facturación de la nube va a ser económica. Si empiezo a utilizarla, pues la facturación va a crecer. Pero igual, si estoy utilizando mucha tecnología es porque de alguna manera el negocio está creciendo. Entonces, mi factura depende de qué tanto crece mi negocio. Es una ventaja interesante. La parte de economía de escala es interesante porque también va aplicada a lo mismo. Cuando yo tengo un proveedor de nube, yo crezco dependiendo de qué tanto va creciendo mi negocio. O sea, si yo empiezo con un negocio, puedo empezar con una nube muy pequeña. Y a medida que mi negocio va creciendo, esta nube puede ir creciendo de manera automática. O sea, yo puedo generar que el crecimiento de mi negocio vaya acompañado al crecimiento de la nube. ¿Qué significa esto? Que yo no tengo que pagar, si yo compro un centro de datos, tengo que tener ya un número de servidores, pagar un canal de conectividad para internet, pagar una cantidad de cosas, pagar refrigeración, porque pues los servidores necesitan de aires acondicionados para mantener frío siempre la sala de cómputo. Entonces, este tipo de gastos no van a ser necesarios si yo estoy trabajando en un modelo de nube, porque voy en un modelo de economía de escala. A medida que voy creciendo, mi nube puede ir creciendo sin ningún problema. Podemos dejar de adivinar la capacidad de cómputo que requerimos. Cuando nosotros adquirimos equipos para un centro de datos, un centro de cómputo nuestro, estos equipos tienen un costo y yo digo, no, necesito comprar 10 servidores para hacer un clúster, o sea, unirlos a todos y volver una supercomputadora y procesar ahí toda mi información. Entonces, tal vez no eran 10, tal vez eran 8 y gasté de más. O tal vez no eran 10, necesitaba 15 y gasté de menos. Entonces, no tengo que empezar a adivinar sobre qué capacidad de cómputo tengo. Como me manejo un modelo de escala, a medida que yo voy creciendo, mi nube va creciendo. Si en algún momento dimensioné mal y monté muchos servidores en mi nube, pero no los estoy usando, pues los cierro y me quedo con menos servidores. Entonces, mi facturación va a cambiar y mi inversión en tecnología, pues no va a ser un gasto innecesario. ¿De acuerdo? También vamos a tener la ventaja de que vamos a poder aumentar la velocidad y la agilidad. Cuando trabajamos en la nube, tenemos la información a un simple clic de distancia. En este momento, pues, hoy día todo está interconectado, todo está conectado, yo puedo ver la información. Si tengo mi información en la nube,
puedo verla desde cualquier parte, en cualquier momento. Si yo tengo mi información en mi data center y el acceso a la información es solo desde mi oficina, pues no tengo esa ventaja. Hay que tener en consideración la parte de seguridad, porque tal vez yo no quiero que eso pase. No quiero que la información se vea desde cualquier parte, pero pues ya sería una configuración de seguridad dependiendo del tipo de modelo de negocio que yo tengo. ¿De acuerdo? La idea también es dejar de gastar en mantenimiento y en la ejecución de los centros de datos. Ese es otro beneficio de la nube. Si yo compro un data center en mi organización, ese data center va a necesitar mantenimientos continuos. Hay que estar pendiente de que los aires acondicionados funcionen, de que el nivel de temperatura sea el adecuado, de que los servidores estén bien, que hay que actualizar los sistemas operativos de los servidores, hay que parchar esos sistemas operativos de vez en cuando, hay que verificar que las aplicaciones tienen todas sus configuraciones de seguridad, etcétera. Cuando yo entrego esto a la nube, no tengo que hacer eso porque el mantenimiento está incluido en la factura que yo pago por el uso de la nube en cualquiera de los modelos. Entonces ya mi inversión de dinero en mantenimiento va a disminuir considerablemente. No es que vaya a desaparecer, porque igual dentro de la factura que me dan a mí por el servicio de nube, aparece pues también, se cobra el costo de mantenimiento, pero es sumamente bajo comparado con el costo de mantener un data center local. Entonces, eso va a ayudarnos o nos va a permitir mejorar el costo total de propiedad. Entonces, cuando yo tengo o hago una disminución importante en todos los consumos que estoy haciendo de tecnología en mi centro de datos y trato de llevar eso a una infraestructura en nube, puedo conseguir ahorros significativos. No son ahorros del 100% porque por la nube hay que pagar, pero sí en muchos estudios hay cifras como, por ejemplo, que yo podría llegar a reducir el 69% de los costos de inversión en infraestructura de TI si utilizo un modelo de nube, un modelo de cloud computing. ¿Listo? Bueno, ahora, hablemos de la infraestructura global. ¿Cómo está distribuida esta nube? Bueno, cuando hablamos de infraestructura global y de confianza, tenemos que hablar de que hay unos proveedores de nube que nos van a ayudar con todo esto del servicio de la nube. Hay unos muy conocidos, o sea, la mayoría de personas conoce a Amazon Web Service, AWS, que es un proveedor de servicios de nube desde el 2006. Está haciendo toda la parte de proveer servicios de tecnología. Hay otro proveedor de servicios importante que se llama Azure, Microsoft Azure. Hay otro proveedor de servicios importante que es IBM, ¿de acuerdo? Google también es un Google Cloud y tiene un proveedor, o sea, Google Cloud es un proveedor de servicios de nube también. Y este tipo de empresas tienen data centers, centros de datos en muchísimas partes del mundo. Entonces, por ejemplo, Amazon Web Service tiene 190 data centers ubicados en diferentes partes del mundo que les van a ustedes a permitir tener su información ubicada en cualquier parte con niveles de seguridad sumamente altos. Entonces, la ventaja grande que nos presenta esto es que cuando yo hablo de nube y miro pues todo esto, tengo una cantidad de proveedores que están ubicados en diferentes puntos cardinales del mundo y que me van a ayudar con mi servicio de nube. ¿Con qué ventajas? Si yo tengo, por ejemplo, mi información en mi data center local y Dios no quiera, hay algún tipo de desastre, de terremoto o alguna inundación o alguna tragedia y afecta a mi data center, pues si no hice algún tipo de construcción de política para copias de seguridad y data center alterno y todas estas cosas, pues muy probablemente voy a perder mi información o voy a perder gran parte de mi información. Cuando trabajamos en la nube y mi proveedor de servicio me garantiza que tiene más de 190 puntos a nivel mundial, si llegase, Dios no quiera, a pasar algún tipo de tragedia en uno de esos puntos, mi información igual sigue segura, porque esa información está guardada muy bien, con seguridad, pero está duplicada en otros servidores, en otras partes dispuestas geográficamente diferente y la información no se me va a perder. Entonces tengo una garantía de que si llegase a haber algún tipo de desastre natural, Dios no quiera, la información va a estar protegida. Eso, obvio, debe estar dentro del contrato que yo hago con mi proveedor de servicios de nube para que no haya ningún tipo de percance. ¿Qué proveedores tenemos? Les había comentado, está Microsoft con Azure, está Amazon Web Service, hay otro proveedor de nube que es IBM, está Google, Salesforce también es un proveedor de servicios en nube, Zoho. Aquí podríamos haber puesto muchísimos más. En realidad hay pocos comparados con todos los
proveedores actuales de servicios en nube que tenemos a nivel global. Otra ventaja grande es esa, que mis proveedores están a nivel global. Entre más proveedores de nube haya, pues mejor, porque los precios de uso de este tipo de tecnología bajan mucho. Todos estos proveedores, o la mayoría, tiene también convenios con universidades y tiene convenios para que los estudiantes reciban descuentos por el uso. A veces pueden hacer hasta implementaciones sin ningún costo. Amazon Web Service entrega créditos a las universidades, o sea, dólares hechos créditos para que las personas, los estudiantes, hagan sus prácticas y empiecen a utilizar este tipo de tecnología. Microsoft hace lo mismo, IBM hace lo mismo, Google hace lo mismo. Entonces, todos nos están entregando, de alguna manera, para la parte académica, una cantidad de contenidos académicos y adicional a eso una cantidad de recursos para el uso. O sea, yo puedo empezar a hacer despliegues en nube sin tener que utilizar un solo peso, un solo dólar. O sea, puedo hacer estos despliegues siendo un estudiante para practicar y en el momento en el que llegue al mercado laboral ya tener todos los conocimientos adquiridos para poder hacer cualquier tipo de trabajo dentro de arquitecturas cloud computing. Ahora, tenemos que hablar del proceso de seguridad, porque aquí sí hay un dilema importante. ¿El tener los datos en la nube es seguro o no es seguro? Llevar toda la información importante de mi organización y a veces secretos de mi organización a una nube que no sabemos si va a ser de repente vista por otras personas, ¿es o no? Aquí la posición depende de muchos factores. Cuando yo firmo un contrato de servicio con un proveedor, pues debe haber un garante de que ese proveedor cumple de alguna manera con las políticas y las pautas que están en un contrato para que mi información sea privada. Si yo no quiero que mi información sea conocida por nadie, pues eso me lo deben garantizar en un contrato. ¿De acuerdo? Cuando yo tengo toda la información en mi centro de datos, podría decir que en teoría garantizo que esa información no va a ser accedida por nadie que yo no quiera. En teoría. Porque recuerden que problemas de seguridad informática y de ciberdefensa se presentan en todo momento. La parte de seguridad es un tema que va acompañado o que ha acompañado a todo lo que tiene que ver con TI desde el principio de los tiempos, y no solo con TI, con todo. La seguridad es algo que se necesita, pero que no se puede garantizar al 100%. Cuando yo hago algún tipo de despliegue, así no sea tecnológico, puede tener fallas de seguridad. Entonces, la idea es tratar de mitigarlas para que de alguna manera no vaya a haber ningún tipo de inconveniente por el mal uso de la información en un momento determinado. Como les digo, la parte de seguridad debe estar vinculada a un contrato en el que de alguna manera mi proveedor garantiza que esa información no va a ser ni mal utilizada, ni va a ser utilizada por personas ajenas a mi organización o en algún tipo de esquema que me perjudiquen como organización en un momento determinado. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener pendiente que hay que mantener los datos seguros, tiene que haber unos requisitos de cumplimiento o unas políticas de cumplimiento establecidas con un contrato con mi proveedor de servicio y pues esto me va a garantizar de alguna manera que la información que tengo en mi nube tiene o cuenta con el nivel de seguridad adecuado para no ser vulnerados en un momento determinado. Reitero, nadie puede garantizar al 100% que se puede evitar una vulneración de datos, ni en el data center propio, ni en un modelo en nube. Todos podemos en algún momento sufrir algún tipo de ataque informático. Es algo natural, puede pasar. Lo ideal es tratar de tener políticas en la organización y mi proveedor de acceso también tendrá, mi proveedor de servicio de nube tendrá que tener también políticas que de alguna manera garanticen que no vaya a pasar ninguna de este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos medir esta parte de la seguridad y conformidad? ¿Cómo se mantienen los datos seguros? Si yo tengo una nube privada, podría decir que el modelo de seguridad de mi nube privada es alto. ¿De acuerdo? Porque pues la parte de los permisos o de las personas que yo le permito acceder a mi información se puede controlar desde la organización. Entonces yo tengo el control. Cuando hablamos de una nube pública, tal vez la parte de seguridad va a ser una seguridad media, porque depende de las políticas de seguridad que me ofrece mi proveedor de servicios. O sea, yo tengo que ser muy claro y saber
¿Qué me ofrece mi proveedor de servicios a nivel de políticas de seguridad para poder medirlo? Si trabajamos en un modelo de nube híbrida, pues va a ser la mezcla, va a ser medio alta, porque dependemos de las políticas de mi proveedor de servicio y dependemos de las políticas que tenemos en nuestro propio centro de datos. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué oportunidades de trabajo se presentan en toda la parte esta de modelos cloud? En este momento hay muchísimas ofertas laborales que vinculan toda la parte de conceptos de cloud computing. Y entonces tenemos, por ejemplo, cargos como el agente de asistencia en la nube para toda la parte de asistencia técnica que derive del uso de la tecnología. Tenemos ingenieros de asistencia en la nube. Tenemos científicos de datos, personas que se encargan de toda la parte del procesamiento de datos. No podríamos hablar de Big Data, de un procesamiento alto de datos, sino tuviéramos el modelo cloud para soportar a Big Data. Podemos hablar también de un especialista en integración de datos, que es la persona que nos ayuda de alguna manera a vincular toda la parte de datos para poder hacer algún tipo de trabajo analítico con los mismos. Ingenieros de software, desarrolladores de aplicaciones, ingenieros en DevOps, ingenieros desarrolladores en web, especialistas en ciberdefensa, como les decía, en ciberseguridad. Como les comentaba, la parte de seguridad es vital. Y se requiere personal que sepa de seguridad informática para que ayude de alguna manera a garantizar los modelos de seguridad en el esquema de cloud computing. Y especialistas en aprendizaje automático, toda la parte de machine learning también se necesita mucho en todos estos nuevos paradigmas de programación y de modelos de nube. Bueno, con esto concluimos la breve presentación. Estoy dispuesto a responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Y pues muchas gracias por su atención y por habernos dado estos minuticos para que habláramos un poquito de la parte de cloud computing, de los fundamentos de cloud. Bueno, mientras empiezan a hacer las preguntas, pues yo voy a hacer la pregunta de rigor porque estas conferencias están centradas como en nuestros jóvenes que en un futuro quieren empezar a intervenir en las empresas del sector TI. Entonces, la pregunta está en términos de cuáles son las habilidades que estos jóvenes que se sueñan de pronto algún día trabajar en esta área deben empezar a desarrollar y a cultivar para que en un momento dado lleguen e intervengan con unas buenas dotes y unas buenas posibilidades de hacer un trabajo excelente y que intervengan, digamos, de manera positiva la tecnología en el país, ¿cierto? Okay. ¿Qué deben cultivar? Vale, perfecto. Lo primero que tenemos que considerar son las ganas. O sea, tienen que tener ganas de trabajar en esto. ¿Hay que tener conocimientos técnicos? Sí, pero estos conocimientos se adquieren desde todas las universidades que ofrecen el programa de ingeniería de sistemas. Ustedes tienen el acceso a este tipo de contenidos académicos. Los proveedores de servicio también entregan contenidos académicos que les permiten a ustedes potenciar toda la parte de las competencias técnicas requeridas para desempeñarse en cualquiera de las ofertas laborales que vinculan el proceso de nube. Todos sabemos que en la parte de ingeniería de sistemas la oferta laboral es muy alta, se requiere mucho personal. Entonces hay que tener ganas para poder adquirir esos conocimientos técnicos que van a poder adquirir en cualquier tipo de universidad que oferte el programa de ingeniería de sistemas, porque todos manejamos conceptos importantes para toda la parte de despliegues cloud. Adicional a eso, y también se ve mucho en las universidades, es adquirir esas competencias que son llamadas competencias blandas, que tienen que ver con el trabajo en equipo, poder vincularse a un equipo de trabajo, poder dar solución a problemas, toda la parte del generar conocimiento. O sea, la tecnología está, pero la tecnología por sí sola no hace mucho. Tenemos que de alguna manera tener como esa inquietud y esas ganas de resolver algún tipo de problema para poder aplicar la tecnología en la solución de ese problema y poder lograr de alguna manera mejorar el contexto social, cultural, de la organización, de nosotros mismos, del país, del mundo. Entonces, la idea es adquirir competencias técnicas que tienen que ver con manejo de sistemas operativos como Linux, tiene que ver con el conocimiento de sistemas operativos, el conocimiento de los servidores, el conocimiento de las redes, ¿de acuerdo? Y adicional a eso, pues, las ganas y toda la parte del trabajo en equipo, de pensamiento crítico y todas las demás cosas.
Bueno, la otra cosa es pensando en el ingeniero de sistemas y no, como usuario de la nube, como diseñador de la nube, ya tú lo mencionaste en la penúltima diapositiva, son como dos papeles diferentes. ¿Qué Sí. podríamos decir de esos dos papeles en términos de las habilidades que estamos hablando? Ok, nosotros podríamos estar vinculados a una organización y desde ahí el ingeniero de sistemas que se encuentra vinculado a la organización va a hacer uso del servicio de nube. Entonces debe conocer todos los conceptos básicos y debe saber qué aplicaciones son las que vale la pena llevar a la nube, qué aplicaciones son de misión crítica para la organización y que deben estar tal vez en la nube o deben estar en un data center local. Entonces se debe tomar una decisión. Este ingeniero de sistemas de la organización debe saber qué es importante tener en la nube, si vale la pena utilizar un modelo IaaS o un modelo SaaS o un modelo PaaS. El ingeniero de sistemas que trabaja en la nube debe estar listo para poder ayudar a solucionar cualquier tipo de problema que se presente en una organización desde el proveedor de servicios de nube. Entonces, él debe tener la capacidad de poder conocer cuáles son las capacidades, perdón la redundancia, que se tienen dentro de las soluciones que ofrece el proveedor de servicio para podérselas entregar a las organizaciones que así las necesitan. Bueno, Mauricio, mientras yo hago la pregunta, pon tú la primera diapositiva para que la gente vea tu correo electrónico por si quieren contactarte. O en fin. Aquí estoy. La, Es no, la última en este momento. eso, la última, bueno. Aquí hay una pregunta de Germán Ramírez que se la voy a cambiar un poco porque es muy técnica y se la voy a Okay. cambiar para una pregunta un poquito genérica. Digamos, una empresa X quiere utilizar los servicios de la nube. ¿Cómo hace para tomar esa decisión de si lo utiliza o no lo utiliza y de qué depende, de qué variables depende esa decisión? Bueno, todo este tipo de decisiones, si son en una organización, dependen de la estrategia de la organización. ¿Cuál es la estrategia del negocio? Si yo de repente, como estrategia de organización, necesito centrarme en la producción de un bien o servicio y la parte de TI no es mi núcleo de negocio y no es lo que me importa, yo podría buscar un modelo en nube que me permita tercerizar de alguna manera, como software como servicio, por ejemplo, para poder dejar aparte la parte de tecnología y centrarme en la producción de mi negocio. Esta pregunta depende mucho, depende de qué es lo que el negocio quiere. Si mi negocio tiene un core tecnológico, es un núcleo tecnológico y necesito de la tecnología, pues tal vez no. Si yo como empresa me dedico, por ejemplo, a desarrollar software, tal vez necesite adquirir un modelo de nube en el que yo tengo una plataforma como servicio y me encargo únicamente de generar el software que va a correr sobre esa plataforma. Entonces, ¿de qué depende? Depende del tipo de negocio, depende de las necesidades del negocio. Ese es lo que tengo que tener siempre en la cabeza. ¿Cuál es el objetivo de mi negocio? O sea, ¿qué hace mi organización? Entonces, dependiendo de eso, depende qué tipo de modelo de nube. Hay, por ejemplo, algunas disposiciones legales que impiden que algunas cosas estén en la nube, como cuando hablamos de la parte bancaria. Entonces, también depende mucho de qué tipo de fuerzas externas influyen en el uso de este tipo de tecnologías. Bueno, aquí Alejandra Rubio pregunta, bueno, y si yo contraté los servicios, por ejemplo, con IBM y yo ya después quiero cambiarme para otro servicio, se me pierde la información, ¿yo qué hago para transportar esa información? Ok, esto es un servicio, es tal cual como cuando uno tiene una cuenta de teléfono y está en un operador y se quiere pasar a otro. Tienen que garantizarles la portabilidad. No siempre cuando se hace migración de datos es tan transparente como cuando se habla de una línea telefónica o de un proveedor de Internet. Puede haber cierto tipo de dificultades. Cuando uno va a hacer migración de un proveedor a otro, debe verificar de alguna manera que estos proveedores tienen algún tipo de plan de migración y yo debo tener en cuenta y tener claro y presente qué voy a hacer o cómo va a ser mi plan de migración para que los datos que tengo no se pierdan. La mayoría de personas utilizan un proveedor de servicio y decide cambiar a otro, lo puede hacer. ¿Qué tiene que tener claro?
que va a tener que hacer un plan de migración. ¿De qué depende que uno esté con un proveedor o con otro? Pues depende de lo que ese proveedor le ofrece, de las características del proveedor, del costo que me da el proveedor, de la calidad de proveedor. Entonces yo puedo estar con uno y no me gusta, ¿me puedo pasar para otro? Sí, sí se puede. ¿Se van a perder datos? Eso depende. ¿De qué depende? Del tipo de plan de migración que hago para evitar eso. ¿Hay riesgo? Pues todo en la vida tiene riesgos, pero si yo hago un muy buen plan de migración no habría ningún tipo de problema por cambiar de proveedor. Bueno, Lina Núñez pregunta, y porque las empresas que mostraste como proveedoras de servicio en la nube son multinacionales, en fin, y nosotros en Colombia tenemos empresas que oferten algún tipo de servicio en la nube. Bueno, sí hay muchos servicios que se ofertan, pero pues la verdad sea dicha, nosotros ya contamos con esas multinacionales aquí. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en Colombia hay un data center que hace colocation, que es Terramark, se queda en Bogotá, queda aquí al ladito de Fontibón. IBM también tiene unos centros de datos aquí en Colombia. Claro, tiene un data center que se llama Tiara. Movistar también tiene otro data center y prestan servicios de cloud a nivel local, ¿de acuerdo? Son empresas locales. ¿De qué depende el proveedor que yo escojo? Si es local, si es internacional, pues depende de qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer. La mayoría de clientes, Amazon tiene ya aquí en Colombia también presencia como empresa nacional, es una multinacional, pero está también aquí en Colombia y pues hace toda la oferta de servicios. Esas son las que podríamos mencionar. Hay muchísimas y si yo entro pues por Google y hago una búsqueda de servicios de cloud en Colombia, voy a encontrar muchísimos proveedores nacionales e internacionales. ¿De qué depende que yo escoja un proveedor de servicios en nube? Pues de qué me ofrece ese proveedor en realidad. Bueno, Angélica Arbeláez menciona una tecnología que es DRaaS, que es Disaster Recovery as a Sí, Service. Eh, sí, ella habla de que es una tecnología que tiene pues una reducción de costos y administración en planes de continuidad de negocio. sí. Como que hable, En el que modelo, hable. ok, en los modelos que nosotros mostramos, pues en realidad estos modelos son los modelos tradicionales, pero también aparecen modelos como DaaS, Database as a Service, o sea, bases de datos como servicio. Aparece la parte del Disaster Recovery Plan como servicio. O sea, yo puedo también tercerizar de alguna manera a un proveedor de servicios la posibilidad de que haga mi recuperación de datos y que me mida toda la parte de tiempo de recuperación objetivo, todas las variables de una recuperación de desastres. Los costos en realidad son sumamente bajos comparados con los costos que para mí tendrían hacer un plan de recuperación de desastres a nivel local en un data center propio. Es bastante interesante. Si ella quiere, yo tengo por ahí unas presentaciones de Amazon, de AWS, que manejan toda la parte de recuperación de desastres. En mi correo, si ella gusta, me puede escribir y yo le comparto esa información para que tenga más información acerca de la parte de recuperación de desastres. Bueno, perfecto. Aquí hay otro tema que también es interesante porque es un tema que nos ha preocupado mucho desde la educación y todo eso, y es el tema del licenciamiento. ¿Cómo funciona en este asunto de la nube la relación del licenciamiento y propiedad y todos estos Ok, asuntos? perfecto. Cuando yo manejo un modelo de nube, hay un contrato que hay que firmar. Toda la parte de licenciamiento va incluida en el contrato. Cuando yo, por ejemplo, adquiero una infraestructura como servicio y quiero que esa infraestructura como servicio tenga un despliegue de un servidor Windows, por ejemplo, a mí me cobran por el uso de esa licencia de ese sistema operativo en la facturación mensual. O sea, todo aquí va licenciado. Eh, que alguien pueda hacer una implementación sin licencia, difícil, bueno, se podría, pero pues no es el ideal y podría estar incumpliendo con las políticas contractuales con su proveedor de servicio. Entonces estaría entrando en un lío legal, se saldría de la parte tecnológica a la parte legal. Entonces la idea desde la nube es que siempre se maneja todo por contrato. O sea, yo contrato con un proveedor de servicio y dentro de las cláusulas de contrato está toda la parte de licenciamiento cubierto. ¿De acuerdo? Para el uso académico, nosotros tenemos ventajas muy grandes con los grandes proveedores de servicio como Amazon, como Azure, como IBM, y es que nosotros tenemos desde la academia la posibilidad de uso con descuentos sumamente especiales y con algunos bonos que nos permiten utilizar todos los servicios y no tener que pagar por ellos.
Entonces hay que aprovechar esas ventajas que se le da a la mayoría de, casi todas las universidades tienen convenio con Amazon Web Service y con Microsoft Azure para la parte de uso de tecnologías de nube. Bueno, nosotros hemos tenido tradicionalmente aquí rectores a veces de colegios y profesores de colegios. Entonces esta pregunta va enfocada a los colegios. Y es, bueno, y este asunto de la nube, ¿cómo lo podemos aprovechar en las instituciones educativas, en los colegios? ¿Qué ventajas tendría, por ejemplo, para un docente la posibilidad de usar estos servicios de la nube, y sobre todo para la formación de sus estudiantes o para el colegio en sí mismo en la parte administrativa? Muchas. Ahora, el colegio es una organización. Si el colegio es privado, tendría que pagar por el uso de la nube. Si el colegio quiere utilizar la nube como un recurso académico, únicamente debe gestionar un convenio interinstitucional entre el colegio y el proveedor para poder hacer uso de estos recursos. En el aula de clase del colegio sería fabuloso que los docentes de colegio empezaran a utilizar tecnologías cloud, porque el hacer, por ejemplo, el despliegue de un servidor web para poner una página web en un servidor, si lo estamos tratando de hacer desde un computador del colegio o desde un computador propio del estudiante, es todo un dolor de cabeza. Si lo hacemos desde la nube, tenemos la ventaja de que esa página web es visible en todo el mundo. Cualquiera la puede ver, cualquiera la puede consultar. El desarrollo de aplicaciones, por ejemplo, si estamos en la parte de tecnología, el desarrollo de aplicaciones va a ser sumamente atractivo porque va a tener publicación inmediata y va a ser conocida por quien nosotros queramos que sea conocida. Adicional a los servicios tradicionales de infraestructura y todo esto, también en la nube hay muchísimos servicios bastante importantes. Por ejemplo, hay servicios para trabajar realidad aumentada, realidad virtual. Hay un servicio de Amazon que se llama Amazon Sumerian que permite hacer esto. Hay servicios que permiten generar o crear productos como productos chatbots o inteligencia artificial. Y si desde el colegio empezamos a hacer este tipo de desarrollos, pues maravilloso, porque pues ya cuando los muchachos llegan a la universidad tienen muchísimo camino recorrido y van a poder avanzar muchísimo más, porque pues este tipo de tecnologías como la nube son tecnologías emergentes que siempre están cambiando y se mueven muy rápido. Bueno, y si yo quiero empezar, que manejo pocas cosas de la nube, ¿cómo le decimos a un docente por dónde empezar? Pues, ¿Cuáles son como los muy servicios? sencillo. Si lo que queremos es aprender sobre la nube, o sea, Internet tiene infinidad de talleres, de teoría y de prácticas que pueden servir para empezar con esto, ¿de acuerdo? Hay que ir a los grandes proveedores, Microsoft, Amazon Web Service, Google, tienen cursos en línea que tienen contenidos interesantes y que pueden de alguna manera ayudar en toda la parte de conocimientos de los modelos cloud y de cómo empezar a utilizar cloud en todas nuestras actividades. ¿De acuerdo? Las universidades también contamos con muchísimo material y tenemos algunas universidades ofertamos cursos libres que no tienen ningún tipo de costo para personas que estén interesados en aprender sobre este tipo de cosas, sobre la nube, sobre Big Data, sobre inteligencia artificial. Entonces también hay que mirar en donde estamos, cerca de donde estamos, qué universidades también hacen ese tipo de formación desde la proyección social para pues empezar con esto. Como les decía desde el principio, lo que se quieren son ganas. O sea, si yo tengo ganas, puedo aprender del tema que yo quiera. Bueno, y una última pregunta. Nosotros hemos tenido aquí, digamos, instituciones educativas que no tienen acceso directo a Internet y que Okay. pues no es en tiempo real que pueden ver las cosas, pero ellas también pueden tener nube. Es decir, por ejemplo, vamos a hablar de una institución educativa rural que no tiene acceso a Internet. ¿Cómo accede a esos servicios de nube de tal manera que se pueda llevar ese, no en tiempo real, pero sí de algunas otras maneras? Para este tipo bueno, pues gracias a Dios en este momento casi todos tienen conectividad, aunque sí hay muchísimas partes en el país en las que no hay conectividad. No podríamos pensar en utilizar los servicios de nube de manera diferida. Esto tiene que ser en vivo y en directo. Lo que se podría pensar es en algún tipo de solución para que se genere algún tipo de nube dentro de esa institución, o sea, generar una implementación de una nube privada. Habría que pues mirar si de alguna manera con recursos públicos o privados se consigue la infraestructura necesaria para generar ahí mismo el esquema de nube.
montar el centro de cableado, montar el centro de datos, implementar los servidores, y de esa manera se podría. Es más, si uno habla, por ejemplo, o trata de llevar eso un poco más allá, desde la misma escuela, el mismo colegio, se podrían distribuir algunos servicios haciendo algún tipo de despliegue también de conectividad con una red mesh, por ejemplo, para que las personas del caserío, del pueblo, del municipio, también tuvieran acceso a dichos servicios. Perfecto. Bueno, yo creo que ya nos estamos pasando un poquito después de las 6. Yo creo que podemos ir cerrando. Bueno, espectacular. Yo disfruté de manera personal la charla. Yo creo que es muy valiosa. Esperemos que también las personas asistentes hayan disfrutado mucho. No sé si quieres decir una cosa finalmente para que le demos la palabra a Liliana para que cierre la actividad. No, pues aquí pues para despedirme, muchísimas gracias por todo, gracias a FedeSoft, gracias a Redis por todo lo que hace a nivel nacional y ahorita internacional para difundir en el país toda la parte que tiene que ver con la ingeniería de sistemas. De verdad, muchísimas gracias a todos los colegas que ponemos nuestro granito de arena para que el país de verdad genere desarrollo desde la ingeniería de sistemas. Muchísimas gracias. Pacho, muchas gracias, FedeSoft, muchas gracias, y Triple también muchísimas gracias, y pues espero que les haya gustado la charla, espero que les haya dejado algo, y cualquier cosa en la que yo pueda servir, con muchísimo gusto. Un servidor más, aquí aparece mi correo electrónico, y pues estaré atento a lo que se necesite. Muchísimas gracias. Gracias a ti por el espacio y a todos por participar. Nos vemos en el siguiente webinar, que es exactamente en 15 días, y que tendremos como invitado al ingeniero Jairo de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Entonces, los esperamos en ese, que es exactamente el 30 de octubre. Y el webinar es Integrando la Nube y el Mundo Físico, así que los esperamos. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo para todos, feliz tarde. Chao. Hasta luego.